Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En la lección de hoy, vamos a concluir la versión de Lucas del discurso del Monte de los Olivos. Cuando comparamos la versión de Lucas con la de Mateo, encontramos que Mateo es mucho más extenso al hablar sobre las diferentes cosas que sucederán en los últimos días. Además de diferentes, podríamos decir también cosas adicionales que van a suceder. Pero en esta escritura vamos a ver algo. En la versión de Lucas, al concluir, él regresa, como lo hace Mateo, para impartir una enseñanza a los discípulos acerca de su posición, de cómo deben pensar, que deben ser vigilantes y prestar atención a los acontecimientos que sucederán en los últimos días. Vamos a ver que hay dos palabras adicionales que el Mesías dice aquí para ayudarnos a entender lo que Él espera de los creyentes en los últimos días. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 21, y vamos a comenzar en el verso 29. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 29. Recordemos que en la última lección nos enfocamos en lo que le sucederá en la tierra de Israel al pueblo judío en los últimos días. En todos los relatos queda claro que el peor tiempo de sufrimiento para el pueblo judío será al final de esta era, poco antes de la segunda venida. Pero ahora volvemos nuestra atención a lo que Él quiere enseñar a los creyentes para que sepamos sobre nosotros mismos y sus expectativas para el cuerpo de creyentes. Así que comencemos. Leamos juntos el versículo 29 que dice: Y les dijo una parábola a ellos. Es una parábola relativamente corta. Él simplemente dice: mirad, la higuera. Aprendemos de Oseas que la higuera es, en efecto, Israel. Y es interesante porque esto es algo adicional y diferente que encontramos en el Evangelio de Lucas, porque aunque en Mateo él también manda a los discípulos a mirar la higuera, aquí él dice algo diferente en Lucas, porque también agrega, y todos los árboles. ¿Cuál es el propósito de eso? Que no solo se observe a la higuera, sino a todos los árboles. Y la palabra árboles se refiere a personas, o yo diría en este caso, a las naciones. Lo que vamos a ver en los últimos días es que Dios hará una distinción entre la nación de Israel y las demás naciones. Y creo que es algo que vemos hoy. Vemos mucha enemistad en todo el mundo, antisemitismo en otras palabras, contra la nación de Israel. Vemos que las Naciones Unidas, por ejemplo, trata a Israel de manera muy diferente a cómo tratan a cualquier otro país miembro. Y simplemente deberíamos entender por esa situación que a esto es a lo que se refiere el Mesías. Cuando veas esta distinción y cuando veas este odio y antisemitismo y anti-israelismo en el mundo, deberías saber algo, y Él nos dirá claramente de qué se trata en este pasaje. Sigue leyendo. Él dice en esta misma sección: mirad por vosotros mismos. Ese es un modismo que significa que mientras observan y vigilan a la higuera, es decir, a Israel, y a todas las demás naciones, mientras observan por ustedes mismos, es decir, deben vigilar, entendiendo que la distinción que se marcará entre Israel y las naciones será para su beneficio. Así que dice: mirad por vosotros mismos y sabed que ya
Ahora, el verano se acerca. Lo importante aquí es que hay un juego de palabras que nos perdemos cuando lo traducimos del hebreo. Atención, no estoy diciendo que los evangelios o cualquier parte del Nuevo Testamento haya sido escrita originalmente en hebreo. Lo que estoy diciendo es que cuando el Mesías estaba hablando, basándome en algo que aprendemos aquí, creo con plena firmeza que él estaba hablando en hebreo. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra para verano en hebreo es la palabra kaitz. Y cuando miramos otra palabra, ketz, es muy parecida en cuanto a cómo se escribe. Solo hay una letra de diferencia. A veces se trata de una letra que se marca como una vocal. Podríamos decir que son muy similares y es un juego de palabras. Él está diciendo aquí, mirad la higuera y verán algo. Sabrán que cuando el verano se acerque, serán capaces de percibirlo. Y de igual manera, cuando observen a Israel, sabrán que el fin está cerca. ¿De qué fin está hablando? Bueno, podríamos responder eso de dos maneras. Podríamos decir que es el fin de la era de la iglesia, y sabemos cuándo sucederá eso, poco antes de que comience la ira de Dios. Pero también está el fin de este mundo. Este mundo llegará a su fin y veremos que tres cosas van a pasar. La primera es que Dios llamará a su Hijo para que venga de nuevo, y me refiero específicamente a su segunda venida. En esa segunda venida aprendemos de Mateo y también de Marcos que habrá una señal para la segunda venida, y esa es que tanto el sol como la luna se oscurecerán. Sabemos que el sol se volverá negro como silicio, y la luna no dará su luz, porque ella obtiene su luz del sol. ¿Y cuándo sucederá eso? Habrá oscuridad cuando el Hijo del Hombre regrese, y lo que debemos aprender aquí es que esto habla de su segunda venida. ¿Cuándo regresará el Mesías? No para la segunda venida, sino para el arrebatamiento. Bueno, he dicho esto muchas veces. El rapto ocurrirá antes de que comience la ira de Dios. Y la señal de esto es similar, pero diferente. Lo que quiero decir es que, de nuevo, el sol se volverá negro como silicio, así que el sol no dará ninguna luz, no emitirá luz alguna. Pero la diferencia está en la luna. La luna será roja como sangre. ¿Cuándo? Antes del día del Señor. La frase el día del Señor es un término que se relaciona con la ira de Dios y no debe confundirse con el día de Cristo. El día de Cristo se refiere al arrebatamiento, que es el mismo día del Señor Mesías Yeshua o el día del Señor Jesucristo. Todos esos términos hablan del rapto, pero el día del Señor habla de la ira de Dios. Y de nuevo, basado en lo que hablamos hace 2 semanas, nunca jamás experimentaremos la ira de Dios. ¿Por qué? Por esa maravillosa promesa en 1 Tesalonicenses 5:9, que dice que nosotros, los creyentes, no hemos sido destinados para ira, sino para salvación, y esa es una experiencia de reino. Somos salvos fuera de este mundo para entrar al reino de Dios. Entonces, nos dice que vigilemos. Debemos mirar y aprender de la parábola sobre la higuera y distinguirla entre todas las demás naciones. Así que estemos atentos a Israel. Esto es algo para nosotros mismos. Y dice, y sabéis ya que el tiempo del verano está cerca. Así que, mira ahora el verso 31, así que también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el reino de Dios está cerca. Bien, de nuevo, aquí Él se dirige a nosotros los creyentes. Así que cuando veamos que estas cosas suceden, todas estas señales, y hay muchas que podríamos revisar que hemos visto en el capítulo 21, cuando veamos estas cosas sabremos que el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa eso?
el fin de esta era, la era de la iglesia. Y para Israel, el fin de este mundo traerá una transición cuando el Mesías regrese. Él librará a Israel, castigará a los enemigos de Israel y establecerá su reino. Pasemos ahora al verso 32. De cierto os digo que esta generación, y muchas personas quieren crear todo un dilema con este término generación. En otro evangelio se usa la palabra para un eón o una era, pero aquí es generación y tenemos que entender lo que esta palabra significa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, lo veremos en un momento, cuando estén presenciando estas cosas, dice que una generación no pasará. El dilema se centra en el término generación. La gente difiere sobre cuánto tiempo dura eso, pero lo que el texto quiere decir aquí, y para mí esto se entiende mejor cuando lo comparamos con lo que expresan los otros evangelios. Me refiero a los evangelios como Mateo y los demás, que utilizan la palabra era. Aquí se utiliza una palabra diferente, generación, pero a lo que se refiere es a este tiempo, a esta generación, a que este mundo no va a pasar hasta que estas cosas sucedan. De esto es de lo que se está hablando. Verso 32 nuevamente. Porque esta generación no pasará hasta que todas las cosas acontezcan. Cuando observamos esto, de lo que habla es de la fidelidad de Dios para llevar a cabo estas cosas. Verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero, en contraste con los cielos y la tierra, mis palabras no pasarán. Y esto nos dice que todo lo que el Mesías enseñó, y podríamos decir incluso más allá de eso, todo lo que vemos en la Escritura, porque toda Escritura es inspirada por Dios, y podemos decirlo más específicamente, todas las cosas son inspiradas, todo en la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Mesías. Así que todo lo que el Mesías habló, todo lo que se encuentra en la palabra de Dios, se cumplirá. Así que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Verso 34. En un estudio anterior, hablamos sobre una palabra que en griego significa mirar, pero aquí tenemos un término diferente. Esta es la palabra proseko. ¿Qué significa? Significa tener algo o aferrarse a algo. Y es un término que habla de no permitir que lo que estás viendo, lo que estás presenciando, cambie tu doctrina. Así que en otras palabras dice, permanece fiel. La mayoría de las traducciones dirán prestad atención. Leamos el verso 34. Pero vosotros prestad atención por vosotros mismos o de vosotros mismos. Y luego dice aquí una palabra muy importante. Y no os carguéis, no permitáis que vuestros corazones se carguen. Y vemos que usa dos palabras diferentes. Ambas palabras son sinónimos para embriaguez. ¿Pero por qué usa dos palabras diferentes? Bueno, las personas a veces beben por razones muy distintas. Algunas personas beben porque están deprimidas, están tristes. Beben para adormecer su dolor. Eso no es lo correcto. Eso no resolverá el problema. No quitará tu dolor de ninguna manera legítima. De hecho, es una falsedad. Aún te despertarás con los mismos problemas. Pero a veces las personas beben para adormecerse, para tratar de escapar de sus problemas. No debes hacer eso. La otra palabra habla de embriaguez como una forma de fiesta. Es decir, quieren divertirse sin parar y utilizan el alcohol también como una forma de escape, pero de manera diferente. No para escapar de las penas, sino tratando de reprimir esas cosas, viviendo y teniendo una especie de fiesta todo el tiempo. Ambas formas fracasarán. También hay otras personas que están como cargadas con ¿qué? Noten lo que dice mientras continuamos. Están agobiadas ¿con qué?
con los afanes de la vida. Ellos permiten que todas estas cosas los agobien, los afanes de la vida. ¿Y qué sucede? Bueno, debido a la embriaguez, ya sea por una razón o la otra, o por los afanes de la vida, ¿qué pasa? El problema es que venga de repente sobre vosotros aquel día. Lo que es interesante es que la palabra sobre se menciona aquí de dos maneras. Lo que nos comunica es que si intentamos escapar, si tratamos de ahogar las cosas simplemente divirtiéndonos y tratando de tener toda la diversión que podamos, o estamos agobiados por los afanes de este mundo, todo eso tendrá un efecto adverso sobre nosotros, porque ese día va a llegar. Ese día vendrá sobre nosotros repentinamente y no estaremos velando, no estaremos listos, no estaremos preparados y no estaremos perseverando. Continuamos. Mira ahora la siguiente parte, donde dice que aquel día vendrá sobre nosotros, y dice, verso 35, como un lazo. Es decir, seremos atrapados por estas cosas, desprevenidos, no estando listos ni velando de la manera que deberíamos. Versículo 35. Porque vendrá sobre todos los que se sientan sobre la faz de la tierra, es decir, todos los moradores de la tierra. La implicación aquí es la siguiente: no podrás escapar lo que va a suceder. No hay nada que puedas hacer para evitar la realidad de que si estuvieras vivo en ese tiempo, en los tiempos del fin, en los últimos días, estas cosas serán inevitables. Ellas van a suceder, y la pregunta es esta: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? E insisto, Él nos ordena a velar con la palabra griega blepo. También nos dice presten atención con la palabra griega prost-eco. Y muy pronto usará otra palabra que es probablemente la más informativa de todas. ¿Cuál será? Bueno, Él acaba de decirnos que esto viene sobre todo el mundo y sobre todos los moradores en toda la faz de la tierra. Y noten lo que dice en el verso 36, una palabra muy importante. Ahora, esto usualmente se traduce igual como velad, pero es una palabra del mundo militar. Cuando la examinamos y vemos cómo se usa en la cultura griega, significa velar, pero específicamente estando atentos al enemigo. Es una palabra que se usa para decirnos que un peligro se aproxima. Hay un enemigo que viene a destruir. Él viene con el propósito de actuar contra nosotros como un adversario. Él quiere traer adversidad a nuestra vida. Él es el diablo, la serpiente antigua, el acusador, y viene contra nosotros, así que debemos estar velando por su llegada. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el anticristo recibe todo su poder y autoridad de Satanás. Y, por lo tanto, podemos pensar en el anticristo como una especie de Satanás encarnado. Y somos llamados a estar atentos ante ese enemigo. Noten lo que dice. Por tanto, velad en todo tiempo y orad con el fin de que, bien, dependiendo de la versión de tu Biblia, hay dos posibilidades de lo que tu texto vaya a decir aquí. Si estás siguiendo el Nuevo Testamento griego de Nestle Aland, sobre el cual se basa la mayoría de las Biblias modernas, dice en este pasaje que deberías estar velando. ¿Por qué? Bueno, dice, velad en todo tiempo y orad para que sean capaces de escapar. Pero lo interesante es que en el Textus Receptus, que es el Nuevo Testamento griego que yo estoy leyendo ahora mismo, dice algo diferente. Es una palabra diferente. No se trata de tener la capacidad de escapar, sino que se trata de ser hallados dignos. Dice, para que seáis dignos de huir de todas estas cosas que están a punto de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo huimos de estas cosas? ¿Cómo somos considerados dignos? ¿Sabes qué te hace digno?
no es nada que tú puedas hacer. La dignidad ante Dios se encuentra por medio de la gracia de Dios, se encuentra en la suficiencia de la cruz. Así que es cuando aceptas el mensaje del Evangelio que serás hecho digno y serás capaz de huir de la ira de Dios. Porque el Mesías descenderá, Él vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios para reunirnos con Él. Él es quien hace la obra. Él nos reunirá y nos tomará, nos arrebatará rápidamente en un abrir y cerrar de ojos y nos dotará de un cuerpo nuevo, mediante el cual definitivamente por medio de Él y su palabra seremos hallados dignos. Dignos de escapar, como dice aquí, dignos de huir de todas estas cosas que están a punto de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira ahora el verso 37. ¿Qué estaba haciendo el Mesías? Bueno, como veremos en el próximo capítulo 22, todo se moverá a un contexto de Pascua, de aquella redención y aquel pago que el Mesías realizó en la Pascua por tus pecados y mis pecados. Así que sabiendo que se acercaba el final de su tiempo, Él estaba hablando de los últimos días, hablando de esa transición entre este mundo y el establecimiento del reino de Dios. Y por lo tanto dice, verso 37, pero Él estaba en los días, es decir, durante esos días, en el templo, ¿haciendo qué? Enseñando. Pero en las noches, ¿qué hacía? En las noches salía, es decir, salía del área del templo y se alojaba en el monte. ¿En qué monte? En el monte que se llama Olivo, es decir, el monte de los olivos. ¿Y qué hacían las personas? Yo creo que esto es muy informativo. Aquí podemos ver gran sabiduría en este pasaje de la Escritura, porque las personas aquí estaban aprovechando la oportunidad. Allí estaba el Hijo de Dios. Él venía al templo durante el día y enseñaba, mientras que al terminar el día se iba de allí rumbo al monte de los olivos, donde se alojaba, es decir, donde pasaba la noche. ¿Y qué hacía el pueblo? Versículo 38. Dice que todo el pueblo. Y lo que me parece tan fascinante de todo esto es que habla de todo el pueblo. Toda la gente quería escucharlo. Todos sabían la importancia que tenía. Ahora, si aplicaban o no aplicaban sus palabras a su vida era decisión de cada quien. Pero todo el pueblo entendía la importancia de lo que él estaba diciendo. Leamos el verso. Y todo el pueblo hacía algo. Se levantaba hacia él, es decir, se levantaban temprano con el propósito de ir a él, al templo. ¿Para qué? Para oírlo. Algo muy importante en este pasaje es que vemos una redundancia. Dice que se levantaban hacia él con el fin de ir al templo y oírlo a él. En griego, no necesitamos tener esa mención de él 2 veces, con una basta, pero está allí para enfatizar que ellos actuaban de una forma que demostraba un compromiso con él. Por eso quiero hacerte una pregunta muy importante, y es la siguiente. Cuando las personas miran tu vida, ¿pueden ver que tienes un compromiso con él? ¿Que él es el fundamento de tu vida y el énfasis en tu vida? ¿Y le estás escuchando a él? Aunque aquí estamos leyendo en griego, creo que este término para escuchar aquí está muy relacionado con la palabra hebrea lishmoa, sobre la que se basa la conocida oración Shema, que significa escucha, pero no solo escucha, significa escucha, pero frente a eso que escuches, eres llamado a responder. Y la razón por la que estamos estudiando la Escritura, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, e incluso palabra por palabra, es porque tú necesitas escucharlo a Él.
no a mí ni a otra persona. Tú debes escuchar y basar tu vida en lo que lees en este libro. Y te garantizo algo. Si haces eso, si demuestras un compromiso con la palabra de Dios, con las enseñanzas del Mesías, con la verdad de la doctrina de los apóstoles, con toda la Escritura, si basas tu vida en la verdad bíblica, estarás posicionado en un buen lugar, en un lugar de fe, donde tendrás un testimonio agradable a Dios. Y esa Escritura que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si has estudiado griego, sabrás que ese término que él usó allí nos deja ver que él espera una respuesta negativa ante esa pregunta, que no hallará mucha fe en la tierra, pero debemos ser la excepción. Somos llamados a ser un pueblo especial, ese Am Sigulá, como dice Éxodo 19:5, un pueblo que es un especial tesoro. ¿Y cómo nos convertimos en ese especial tesoro? Atesorando sus palabras, oyéndolas, aprendiéndolas y aplicándolas a nuestra vida. Y ahora que las cosas están cambiando tanto en el mundo, haciendo evidente que nos estamos acercando más y más a los últimos días, seamos sabios, seamos humildes y comprometámonos con la verdad de la Escritura. No solo aprendiéndola, sino aplicándola a nuestra vida. Cuando hagamos esto, vamos a ver que esa fidelidad, esa sumisión, esa obediencia, traerán sobre nosotros una unción. ¿Qué unción? El poder y la provisión del Espíritu Santo a nuestra vida. Y uno de los grandes resultados de esta unción es que se nos dará la fuerza y la perseverancia para conquistar. Y esa palabra conquistar es una palabra que está estrechamente relacionada con el concepto de victoria. Cuando soportamos, perseveramos y conquistamos, lo que estamos haciendo es avanzar hacia la victoria. ¿Qué tipo de victoria? Una victoria de reino. Cuando miro la palabra de Dios, no creo que haya algo más importante que comprender correctamente los últimos días, el tiempo del fin. Debemos escudriñar la Escritura para que conozcamos la verdad y así podamos demostrar la verdad a la luz del regreso del Mesías, porque queremos ser siervos que le agraden a plenitud. Queremos ser siervos que tengan un testimonio agradable a Él. Y si no sabes acerca de los últimos días, no estarás atento, no estarás velando y no estarás haciendo lo que debes hacer para estar listo para el rapto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.